Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Hoy os quiero hablar de cuáles son los requisitos para ganar dinero y monetizar en YouTube y sobre todo, qué tienes que tener en cuenta sobre la legalidad de este tipo de colaboraciones, porque en este caso colaboras con YouTube, y sobre todo, cómo afecta esto a tus derechos de propiedad intelectual. Lo dicho, arrancamos. Lo primero de todo, recordarte que si te gusta este tipo de contenido, si te ayuda, si te sirve para aprender sobre propiedad intelectual y sobre todo si lo aplicas en tus proyectos y en tus canales de YouTube, te recomiendo que te suscribas, que aprendas más propiedad intelectual con otros vídeos que tengo en el canal y sobre todo que me dejes tu feedback en los comentarios, que le des like y que me ayudes a llegar a más personas. Poco a poco estamos creando una comunidad muy chula y espero seguir ayudando. Primero de todo, ¿cuál es el problema o qué deberíamos tener en cuenta sobre los requisitos para monetizar con YouTube? Como ya habrás leído, y si no, YouTube te lo explica con mucha extensidad. La verdad es que en algunos casos diría más vale breve que no largo, y bueno, lo breve sí bueno, dos veces bueno. Tienes que entender de que los requisitos para monetizar con un canal de YouTube, hoy en día que muchas empresas se están lanzando a crear contenidos y bueno, muchos creadores de contenido pues ya se están profesionalizando, tienes que tener en cuenta que desde el 1 de junio de 2021 YouTube ha actualizado todas sus políticas y ha hecho muchos cambios. Lógicamente, el principal es que va a incluir más publicidad. Esto, desde mi punto de vista, debe ser para poder competir con mayor potencia a nivel económico con otras plataformas. Ya sabes que Amazon y su plataforma Twitch han cogido mucho protagonismo, sobre todo gracias a youtubers de habla hispana y bueno, a nivel de gaming, pues está eso que lo peta. Entonces, claro, YouTube que ha decidido, oye, vamos a incluir todavía más publicidad y si utilizas la plataforma con normalidad o incluso si utilizas su plataforma de YouTube Music, te habrás dado cuenta de que cada vez hay más anuncios y más repetitivos, ¿vale? En su día ya otras plataformas como Spotify tuvieron que bajar un poco el ritmo de publicidad, pero bueno, YouTube ha dicho, oye, queremos monetizar, queremos generar más en publicidad, también queremos que nuestros creadores de contenido pues moneticen un poco más, entonces, lo dicho, cambian políticas, endurecen sobre todo en cuanto a la conducta de los usuarios y creadores de contenido aquí en la comunidad de YouTube y sobre todo en materia de propiedad intelectual se ponen las pilas. Como ya he dicho en otros momentos y he comentado sobre la directiva del año 2019, la propiedad intelectual está evolucionando muy rápido debido a estas plataformas de vídeo, de contenido, redes sociales y cada vez se tiene que garantizar más la protección de la propiedad intelectual sin limitar los derechos de expresión, es decir, la libertad de expresión que tenemos o que tienen todos los creadores de contenido. Pues bueno, hago un rápido resumen sobre cuáles van a ser los requisitos, ¿vale? Para que puedas monetizar y acceder a ganar dinero con publicidad en YouTube, es decir, a ganar dinero con tu canal de YouTube. Luego voy a comentar sobre la legalidad y sobre todo me voy a enfocar en cuáles son las consecuencias o qué efectos, qué detalles deberías tener en cuenta respecto a tus derechos de propiedad intelectual dependiendo del tipo de contenido que hagas, ¿vale? No es lo mismo hacer contenido informativo que si ya haces algo más artístico o más creativo, ¿vale? En lo cual seguramente te va a interesar saber cómo afecta ese contrato, esas condiciones que YouTube te propone. Y por último, te sacaré algunas conclusiones y te daré un par de tips. Pues bien, ¿cuáles son los principales requisitos para monetizar en YouTube? Lo primero, que tengas una conducta que esté dentro de las normas de convivencia y bueno, del contenido que se crea en YouTube. Como ya sabes, no se puede utilizar la plataforma de YouTube, tu canal de YouTube, para generar contenidos relacionados con el spam, con noticias falsas, me explico, las fake news o contenidos que sean estafa o simplemente publicidad engañosa. Todo lo que tiene que ver en este sentido, no, porque lógicamente primero los usuarios terminarán denunciando y segundo, YouTube no quiere contenidos que infrinjan otras políticas o otras leyes. Por lo tanto, quiere que seas respetuoso, que crees un contenido leal, transparente y bueno, que al final no te metas en follones. Por otro lado, en cuanto al odio, es decir, como ya sabes, cada vez las comunidades en internet pues son más tóxicas, la gente, el hecho del anonimato le incita o parece que le gusta utilizarlo para criticar, para generar odio y ser un poquito tóxicos, entonces esto se tiene muy controlado y cada vez estoy segurísimo que las leyes obligarán a que se controle más. De hecho, esta es una de las mayores críticas que hay en las plataformas de vídeo y es que, y bueno, últimamente cada vez hay más youtubers, streamers, es decir, creadores de contenido que exigen que las propias plataformas controlen todo lo que viene siendo haters, es decir, las conductas tóxicas en las plataformas. Entonces, si tienes un canal, que sepas que no puedes crear contenido que tenga que ver con el odio o incite pues al perjuicio o, me explico, o al acoso o ciberacoso de personas, instituciones, empresas, etcétera.
Por otro lado, y no hace falta decirlo, todo lo que tenga que ver con desnudos o contenido sexual explícito o implícito está prohibido. Lógicamente, esto no es una plataforma para ese tipo de contenidos o conductas. Es decir, aquí lógicamente es una plataforma para el entretenimiento, para la investigación, para el conocimiento, para las noticias, etcétera, etcétera, para la información en general, pero no para ese tipo de usos. Por lo tanto, todas estas normas de la comunidad, que al final vienen siendo un poco la convivencia que exige YouTube, las tienes que cumplir. Si todo esto lo cumples y además cumples los requisitos como por ejemplo vivir, o sea, residir, tener tu residencia en un país donde YouTube tiene disponible los contratos, los acuerdos de partner, luego además que no hayas cometido ninguna infracción, me explico, de propiedad intelectual, que no tengas vigente ninguna reclamación por propiedad intelectual, que además hayas cumplido con 1000 suscriptores, es decir, que tu comunidad, el canal, ya tenga más de 1000 suscriptores. Yo por suerte estoy muy contento de que ya somos más de 1000, es decir, por ejemplo, este requisito ya estaría cumplido. Luego también tenemos otro requisito como son las más de 4000 horas de reproducción, es decir, que todo el contenido que tú tienes en tu canal tiene que generar más de 4000 horas de reproducción en los últimos 12 meses, ¿vale? Y por último, tener una cuenta de AdSense, es decir, tú sabes que Google, para todo lo que tiene que ver con publicidad, ya sea publicidad en una página web, publicidad a nivel de para anunciarte, me explico, que tú quieras anunciarte y aparecer en Google, resultados, etcétera, te pide tener una cuenta de AdSense. Entonces, lógicamente, tienes que tener tu cuenta para luego poder dar tus datos fiscales, tus datos de facturación, etcétera, y poder recibir esas cuantías después de haber firmado el contrato. Una vez cumplas todos estos requisitos, tienes que saber que YouTube se encargará de notificarte por correo electrónico y te sacará notificaciones. No te preocupes, él es el primer interesado en que se creen contenidos, en que se publicite, en que generes dinero, porque si tú estás contento y ganas dinero, lógicamente trabajarás más, porque no nos olvidemos, aquí todo el mundo trabaja para generar contenido y que YouTube lo pueda monetizar y luego ya sabes que luego comparte y demás. Entonces, una vez cumplas todo esto, te notificará. Revisarán, podrás solicitar la revisión del canal para ver que cumples todos los requisitos y entonces que puedas acceder a esos contratos. Si por algún motivo no los cumples, como ya sabes, la propia plataforma te dice que a los 30 días podrás volver a solicitar esa revisión y finalmente, si dieran problemas, pues que puedas aportar información o documentarte y etcétera. Si encuentran un contenido que no es correcto, que no es compatible con lo que estamos hablando, te dirán que lo tienes que eliminar o simplemente que lo tienes que modificar. En esto no me quiero meter mucho porque tienes exceso de contenido en internet y si no, echándole un tiempo, o sea, dedicándole el tiempo necesario, leyéndolo, entenderás. Por otro lado, quiero que nos centremos en la propiedad intelectual. Vamos a ver, imaginémonos que cumplimos requisitos y toda la gente que realmente está monetizando contenidos en YouTube, tienes que tener en cuenta que en el momento que cierras, es decir, que firmas ese contrato de partnership, y esto es importante que lo sepas porque estoy segurísimo de que nunca te lo has preguntado o simplemente no le has dado más vueltas, tienes que entender realmente qué va a suceder con los derechos de propiedad intelectual y todo el contenido que subas. Si sigues otros canales, ya te digo que todos han pasado por esta rúbrica, es decir, por esta firma y todo el mundo ha llegado al mismo acuerdo porque es que si no, no puedes acceder a la monetización. ¿Qué sucede? Lo primero que tienes que saber es que de todo el contenido que crees, tú eres el titular de los derechos de propiedad intelectual, lo sigues conservando, ¿vale? Lo que pasa es que, como todas las personas que trabajan y se dedican a crear contenidos o crear arte en el mundo de la propiedad intelectual o propiedad industrial, lo que hay son las licencias de cesión de derechos. Entonces, en este momento, tú para poder monetizar, YouTube te dice que tienes que firmar con Google, es decir, Google, YouTube, sabemos que al final son la misma empresa, ¿me explico? Tienes que firmar esa cesión mundial, lógicamente YouTube se puede ver en muchos países mundial, no exclusiva, ¿vale? Lo contrario querría decir que ya no se lo puedes ceder a nadie más esos derechos o que solamente YouTube se ha hecho con todos los derechos y es la única que la puede explotar. Entonces, fíjate, es una cesión no exclusiva, gratuita, lógicamente no le vas a poder reclamar dinero por todo ese contenido que está reproduciendo, explotando, difundiendo, transformando, ¿vale? Porque ciertos cambios o incluso incluir contenidos o imágenes o sonidos, pues al final eso se consideraría una transformación. No le puedes reclamar por todo esto nada más que no sea las regalías a las que habéis llegado al acuerdo, que es lo que te propone por la publicidad. Lógicamente tiene sus baremos y el algoritmo, dependiendo de la publicidad que saca o hace aparecer en tu contenido, ya sabes que la publicidad aparece o antes de ver un vídeo, durante o incluso al final. Normalmente al final no suele aparecer porque el propio titular del canal ha decidido que no y que aparezcan, por ejemplo, otros vídeos sugeridos. Entonces, en este caso tienes que saber de que todo esto que estamos permitiendo le va a permitir también a YouTube generar esa difusión del contenido y saber que no le vas a reclamar. Entonces, es un win-win, pero tienes que saber que ya tiene una cesión
para todo lo que YouTube considere si es que entra dentro de los objetivos de la monetización. Y bueno, ya no de la monetización, un poco del uso de la plataforma. Por otro lado, también le estás cediendo los derechos para que los usuarios que acceden, es decir, tú y yo que accedemos a YouTube, podamos reproducirlos, verlos, transformarlo de cierta manera dentro de los usos y servicios de YouTube. Fíjate que te dice todos los usos o todos los cambios o cualquier transformación, es decir, cualquier uso o manipulación que se haga del contenido dentro de los servicios permitidos por YouTube. Entonces, fíjate, ahí tendremos que ir viendo las actualizaciones que salen y cómo se va actualizando. Igualmente, igual que cada política de privacidad, YouTube se va a ir encargando siempre en el futuro de ir actualizando sus políticas y de ir haciendo que todos sus partners vayan aceptando esos cambios. Como decía, además de esta transformación, estos derechos que le damos a la explotación, a la reproducción, a la difusión, también va a tener un derecho a la sublicencia, es decir, va a poder llegar a acuerdos con otros, ya sea, imagínate que YouTube el día de mañana expande sus servicios a un tercero o simplemente implementa nuevos servicios que dependen de otras empresas, de otras startups, le estamos dando la sublicencia para que pueda transferir los contenidos y también entiendo que, o al menos esto se debería entender y el día de mañana si no se tendrá que discutir, que todo debe ser dentro de la finalidad del contrato, ¿vale? Entonces, fíjate, en un solo contrato le estamos cediendo todos los derechos para que puedan utilizar ese contenido, explotarlo, generar dinero con ello, utilizarlo entre las personas que sean necesarias o empresas que sean necesarias y a la vez que puedan publicitarlo y almacenarlo. Luego, el límite, ¿cuánto tiempo van a durar estos derechos, esta licencia de cesión? Pues lógicamente te dice que durará todo el tiempo que tú tengas el contenido subido. Podemos entender que es que cada vez que tú subes un vídeo, cada vez que un vídeo es subido a YouTube, ese contrato le afecta directamente, es decir, ese contrato va a durar el tiempo que tú estés utilizando tu canal de YouTube, pero se aplicará la licencia a cada vídeo. Es decir, si un vídeo se sube el día 1 de un mes y se elimina el día 30 de ese mes, pues lógicamente esa licencia habrá nacido el día 1 y se habrá eliminado el día 30. ¿Vale? Es decir, tienes que entender de que a partir de aquí no habrá más usos de ese contenido. Pero cuidado, porque hay una cláusula que a mí, de cierta manera, me genera un desconcierto, porque a día de hoy no le entiendo el funcionamiento y fíjate que como todas las plataformas de vídeo, de contenidos y algoritmos que tienen que ver con Internet, siempre se están protegiendo y se están cuidando de guardar datos, de guardar contenidos que el día de mañana pudieran ser una oportunidad de negocio o le pudieran servir pues para minar datos o para generar nuevos ingresos. Te lo explico. Como te digo, YouTube te dice que no va a eliminar ningún contenido de sus bases de datos, es decir, lo va a eliminar de YouTube, de la plataforma, de lo que podemos ver el frontend, es decir, cuando hablamos de una página web siempre hay la parte que los usuarios ven, lo que está disponible para su reproducción y luego hay cosas que no están disponibles, como pueden ser en backups, es decir, en copias de bases de datos, en discos duros que pueda tener la empresa y demás. Te dice que lo va a guardar con usos y fines para el servicio que él está prestando y, por supuesto, por si hubiera alguna exigencia legal que tuviera que cumplir. Imagínate que por una reclamación de infracción de propiedad intelectual un juzgado le requiriera a YouTube que aportara los vídeos. Es decir, esto sucede y YouTube se ve obligada. Yo en otros procedimientos, cuando hemos tenido que requerir a YouTube para que aporte documentación o que aporte vídeos, pues lógicamente es un procedimiento, es una herramienta que podemos utilizar los abogados a través de lógicamente pedirlo al juez y que el juez diga, ok, veo necesario que la plataforma o la red social, o en este caso Google y YouTube, nos aporten esa documentación, esos enlaces, esos vídeos para poder atender al motivo del pleito, del procedimiento y lógicamente se pueda resolver sobre el fondo. También otra cosa que deberías tener en cuenta es que YouTube se guarda con esta firma del contrato de partner que tú realizas o que realiza cualquier creador de contenido una licencia para poder vender, es decir, generar ingresos por publicidad en los vídeos o por suscripción. Quiere decir que, como ya sabrás, a día de hoy YouTube tiene sus servicios de suscripción sin publicidad, por lo tanto, tu contenido al final es como si fuera un Netflix o si fuera una plataforma de vídeo por suscripción, de streaming, etcétera. Simplemente que no hay productoras detrás, sino que son los propios usuarios los que crean contenidos y le están permitiendo a YouTube generar oportunidades de negocio, es decir, modelos de negocio como puede ser el de la membership, el de la suscripción, donde otros usuarios pagan por no recibir publicidad y lógicamente esos ingresos pues ahí se generan. Fíjate, por ahora los usuarios ahí no van a ganar dinero, es decir, YouTube está migrando su modelo de negocio y si no lo deberías
revisar, y seguramente vas a llegar a la misma conclusión que yo, que está migrando su modelo de negocio al mundo de la suscripción. ¿Por qué? Porque las suscripciones es lo que genera un revenue, una entrada de dinero mensual o anual, y por lo tanto permite además poder planificar económicamente los siguientes proyectos y pasos de la empresa. Pero fíjate, si un usuario que firma con su canal un contrato de partnership, lo que está cediendo y por lo que está firmando es: oye, yo quiero monetizar mi canal, quiero que antes de un vídeo mío aparezca publicidad, que me pagues por publicidad, porque lógicamente hay anunciantes que están pagando para enseñar su publicidad de su empresa, de su proyecto, etcétera, y que tú me pagues por ahí, es decir, que compartamos de cierta manera los ingresos. Pero YouTube está migrando a la parte de suscripción, quiere decir que luego habrá muchos usuarios que ven contenidos en YouTube y no están recibiendo el impacto de anuncios. ¿Por qué? Porque pagan una suscripción mensual. Entonces, aquí te dice YouTube que tú por el momento no vas a recibir ningún pago por aquí. ¿Por qué? Porque ya se te va a pagar en concepto de regalías, y todo eso quiere decir que lo que entendamos por regalías ahora mismo no querría ver, es decir, no es lo mismo que cuando tú estás afiliado a una gestora de derechos que te vayan a estar pagando por reproducción. Entonces, desde mi punto de vista no queda todavía esto claro, y como siempre la empresa es quien manda y los usuarios, que son los pequeñitos, pues tienen que ir un poco a rebufo con lo que le propongan. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que estos son algunos de los puntos y circunstancias que van a afectar a tus derechos de propiedad intelectual, a las licencias. Lógicamente, si tú tienes más negocios, si tú estás en otros proyectos, si tú realizas conciertos, si eres un músico, o si estás generando otros ingresos, otras explotaciones por tu cuenta de tus derechos, no hay ningún problema. Pero tienes que tener en cuenta de que para tú poder monetizar has hecho una cesión de derechos que casi le da los mismos derechos, es decir, la empresa YouTube puede hacer lo que quiera con todo ese contenido siempre que sea dentro de sus servicios, es decir, dentro de sus usos. Entonces, de cierta manera, pues yo quería que llegáramos a esta reflexión, que entendamos cuál es el efecto que tiene la propiedad intelectual sobre estos contratos de partners, y por último, que aprendas sobre la propiedad intelectual, cómo puede afectar, cómo puedes prevenir problemas con creaciones de contenido, o incluso si han infringido tus derechos, cómo puedes reclamarlo. Y lo dicho, que a partir de aquí en este canal tienes otros contenidos que te pueden ayudar a aprender sobre propiedad intelectual, sobre infracciones de copyright, y nada más. Espero que nos veamos en siguientes vídeos, que participes de la comunidad, si te ha gustado que le des like, que compartas el vídeo, y por último, si tienes alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios para que entre otros usuarios te puedan ayudar, y sobre todo que sigamos creciendo como comunidad. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, nos vemos, un saludo.